Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al tercer capítulo de este podcast del Centro de Excelencia en Psicología Económica y de Consumo de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Pablo Muñoz, soy periodista del Núcleo TV y nos encontramos en las dependencias del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Bueno, el tema del que hablaremos hoy es el consumo en adolescentes, el cual se basa en un estudio realizado por la CEPEC con el objetivo de identificar y reconocer los hábitos que mantienen este estrato de nuestra sociedad. Bueno, luego de realizar más de 1000 entrevistas en todo Chile, el estudio pudo identificar a 3 grupos, los cuales profundizaremos más adelante. Bueno, pero primero le daremos una cordial bienvenida a nuestras 2 expertas que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar, presentar a Jocelyn Sepúlveda, investigadora del CEPEC. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Y a Francisca Silva, investigadora del CEPEC y candidata a doctora por el programa de comunicación de la UFRO y la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, como dije anteriormente, este estudio pudo identificar a 3 grupos de jóvenes que tienen sus hábitos de consumo bastante marcados, se puede decir. ¿Nos podría hablar más o menos de ese estudio, por favor? Sí, mira, este estudio se hizo hace unos 2 o 3 años atrás con una población a nivel nacional y la idea era levantar un perfil o perfiles. En ese momento no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Bueno, cuando uno hace investigación va a explorar un poco, ¿no? Por supuesto. Y nos encontramos con que había una agrupación de perfiles, de rasgos, digamos, en 3 grandes grupos. Ahora, antes de ahondar un poco en los perfiles, a mí me gustaría también comentarte por qué es importante Por supuesto. hablar sobre consumo y adolescentes, porque uno a veces piensa, dice, bueno, los adolescentes de más temprana edad, uno dice, no sé, 12, 13 años, ¿qué tienen que ver con la economía? O sea, ¿por qué? Y uno se da cuenta que cuando uno tiene primos, hijos, sobrinos de esa edad, manejan dinero. Claro. Y no poco, manejan bastante dinero. Algunos papás pueden darles mesadas o no, pero generalmente manejan dinero y son sujetos consumidores. O sea, hasta hace, no sé, 50 años atrás, tal vez los adolescentes no tenían tanto poder económico, hoy lo tienen, y el marketing los tiene completamente identificados. Porque, a ver, establece como mercados presentes porque tienen poder para comprar, son un mercado futuro, porque si tú fidelizas a un adolescente de 12, 13 años a que consuma determinada marca, o sea, tienes un consumidor 40 años, 50 años asegurado. Por supuesto. Y también se les llama que son un mercado de influencias. ¿Qué significa esto? Que los niños o los adolescentes más bien, en este caso en particular, influyen en su familia. Por ejemplo, si un papá o una mamá quiere comprar un televisor, un celular, una tablet, un computador, ¿a quién le va a preguntar? Al más joven, porque el que está más instruido. Claro. Y algo muy relevante también es que entre los 10 y los 15 años se establecen, digamos, las conductas económicas, o sea, de cierta forma. Si el joven es austero, eso se puede mantener para toda la vida. O eventualmente, si no tiene un orden en lo que es sus finanzas, lo que podríamos decir coloquialmente, si es botarate, eso se va a mantener y eso también trae consecuencias a largo plazo porque cuando ya es más grande, tiene acceso al crédito, va a pensar que el crédito es una forma de un estilo de vida, de cierta manera. Salvación se puede decir. Exacto, y después cae todo lo que es la lógica del endeudamiento, que también trae consecuencias a nivel de salud mental y física, porque es muy dramático todo el tema de endeudamiento. De hecho, años atrás hubo un reportaje de jóvenes endeudados porque las multitiendas les daban a los estudiantes universitarios de los primeros 2 años, nótese, Claro. tarjetas de crédito. ¿Y quiénes pagan esas tarjetas? Los papás. Pero de todas maneras la consecuencia era directamente para la familia en el sentido de que al hijo era el que tenía el endeudamiento, que eventualmente lo podían demandar judicialmente, el embargo, pero ¿quién pagaba? Los papás. Entonces esa parte... Claro, y de hecho también se puede ver el que hayan estudiantes que ya saliendo de la universidad
ya salen endeudados con el tema del crédito con aval del Estado, lo cual lamentablemente muchos tienen que acceder a ello por el hecho de no tener las condiciones tanto para cumplir el tema de la gratuidad como también para no poder pagar la universidad. Entonces, en ese sentido, el endeudamiento va premiando no solamente desde los más jóvenes, sino que hasta desde los más pequeños, desde que estos empiezan a manejar dinero. Exactamente. Y en eso, cuando hablamos del endeudamiento, es algo súper natural para nosotros hoy en día, pero es súper bueno también entender que esto, que es algo normal y natural, hace 40, 50 años atrás no era ni normal ni natural. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos vivían en una sociedad mucho más austera. La instalación del modelo económico neoliberal en nuestra sociedad cambió nuestra forma de entender incluso cómo nos relacionamos con otros. Los adolescentes, pensemos en niños, adolescentes de 12, 13, 14 años, tienen hoy en día mucho más poder resolutivo a la hora de escoger qué quieren o no. Yo te digo, cuando yo era de esa edad, a mí mis papás me compraban la ropa y esa era la ropa que te ibas a poner. O incluso heredar ropa de hermanos mayores también. Por supuesto. Claro, el tema bueno, ahí nos vamos a notar que tiene que ver con consumo sustentable y eso, pero el qué te ponías o el qué tenías no resultaba tan definidor de lo que tú te consideras como persona. Hoy en día, para los adolescentes que aún no tienen su personalidad establecida, pero sí están en proceso de identificarse y desarrollar ciertos patrones, el qué me pongo, dónde vivo, dónde estudio, qué auto tienen mis papás, qué marca de ropa tengo, qué celular tengo. Lo más relevante, el celular. Por supuesto. Hecho, mira, a diferencia de Jocelyn, mi época de adolescente era todo lo contrario. Era como, ¿qué quieres? Porque también está esta lógica un poco del inmediatismo, también los papás que trabajan y honestamente no se van a estresar decidiendo qué van a comprar, sino que entregan, dice ya, ¿qué quieres tú? Se puede negociar, pero ahí también está esta lógica, claro, de la negociación, pero también que el adolescente tiene que estar como consciente de las condiciones de su hogar, de cierta manera, porque también responder a las exigencias puede traer un problema. Entonces, esta idea de que yo para validarme tengo que tener ciertos objetos, o también, por ejemplo, mucho en los pares, como decía Jocelyn, la marca del celular, que es como lo más cercano que ellos tienen. También ahí tiene un celular viejo, le van a hacer bullying, cosas así que uno dice que son tan menores, uno ya mayor dice que son menores, pero para ellos es su mundo, es su drama personal. Es significativo. Porque los problemas van de acuerdo, digamos, que al ciclo vital. Por supuesto, no, yo disculpe la otra referente, pero yo teniendo 23 años y he sido testigo de eso. O sea, que al final uno mientras va creciendo, mientras va estando expuesto a ciertos estímulos, tanto el marketing como también que va moldeando la personalidad de uno, también va teniendo ganas de consumir ciertos productos también. Entonces al final va creando también en cierta forma un deseo de identidad que se va traduciendo también en ciertas características de consumo en jóvenes. Absolutamente. Y el marketing tiene súper claro y ha hecho súper bien su pega. Muy bien. Súper bien. Y ahí es donde la educación se ha ido quedando un poquito atrás. O sea, la sociedad ha ido avanzando vertiginosamente, el modelo económico avanza vertiginosamente, el marketing lee las conductas, los patrones súper bien, pero en términos educativos nos vamos quedando un poquito al debe. Y eso es lo que ha pasado un poco con los adolescentes, y es que hay muy poca formación económica, incluso más global, formación ciudadana, o sea, poder pensar en cuáles son los valores que tenemos hoy en día como sociedad, qué es lo que me hace a mí realmente una persona, qué me identifica, y poder también aprender a leer las señales del entorno. O sea, cuando una publicidad tiene ciertas características, lo que está haciendo es generarme una necesidad que no tengo. Y ataca o se mete, digamos, en aquellos deseos ocultos que uno puede tener. Entonces, mira, este adolescente le voy a mostrar de esta forma, le voy a decir que con este celular va a ser súper entretenido, súper cool. No sé si cool es la palabra, estoy un poco vieja, pero va a ser súper atractivo. Y si tiene ese celular, va a tener muchos más amigos que si tiene este otro celular. Y entonces se mete en la psicología
del adolescente, un adolescente que si no tiene una buena formación, si no tiene buenos valores, si no tiene un sistema familiar que también esté atento o alerta a ese tipo de señales, va a caer fácilmente en el consumo o va a pedir a sus papás y les va a exigir, como decía Francisca, que le compre aquello que él cree que necesita y que lo va a hacer más bacán, no sé, dentro de su grupo. Pero ahí también está lo que es la negociación, que es una, digamos, lo que podríamos decir que es como una suerte de estrategia compensatoria cuando no te sale el plan, por cierta forma. Se da mucho en la clase media, principalmente. Por ejemplo, si yo me saco X nota en la prueba de matemática pensando que me costase matemática, digo, ya me voy a sacar un 6 en la prueba de matemática, ¿me vas a comprar el iPhone? Esa lógica de negociación. O eventualmente, me prestas la tarjeta y yo te hago trabajos. Eso se da mucho en esta estrategia El premiar, compensatoria, sí. claro, los premios. Pero esta cosa como del estímulo positivo, pero que también al mismo tiempo no es tan bueno porque condiciona. Es como, ya, entonces yo para poder obtener las cosas tengo que hacer lo otro, pero no es como lo que dirían es tu deber. Claro, sí, efectivamente es así. Bueno, profundizando un poco sobre los grupos que identificaron en el estudio, o sea, dieron a entender que al final esto es lo que hay actualmente, o sea, que puede ser muy volátil, porque antes efectivamente habían otros grupos, habían otros patrones de consumo debido a principalmente el modelo que había en ese entonces, como también las costumbres o el poder de adquisición que tenían las personas. O sea, esto también puede cambiar en un futuro, pero lo que identificaron actualmente fueron 3 grupos. Bueno, el primero, por lo que estoy aquí leyendo, son los racionales austeros, que son la mayoría, un 51%, o sea, es una sorpresa. Bueno, entre las características está el ser ordenados con sus finanzas, pensar bastante antes de gastar, no ser impulsivos a la hora de comprar y no ser influenciables por su grupo más cercano, más grupo de amigos, digamos. Y entiendan de economía y son los más satisfechos con su vida. ¿Nos podría más o menos ahondar sobre este grupo? O sea, ¿en qué estrato social están principalmente? ¿Cuáles más o menos son sus patrones? ¿Por qué se debe este fenómeno? Sí. Mira, como bien dices tú, es un grupo que dentro de los que estudiamos, que fueron más de 1000, o sea, son 500 más o menos, 500 adolescentes que se agrupan, que se organizan en este clúster, en este grupo, en este perfil. Y claro, en términos generales es súper bueno, o sea, estamos hablando de un número no menor de adolescentes que tienen este perfil racional austero. ¿Qué significa que sean racionales? Que piensan, que analizan, que no, que a la hora de consumir un producto o un servicio no lo van a hacer basado en sus emociones, sino que lo van a hacer basado en sus conocimientos, en lo que saben del producto, en lo que necesitan de verdad. En fin, van a poder analizar la situación y son austeros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidan su dinero, ¿sí? La plata hay que cuidarla, hay un esfuerzo para obtenerla, ya sea porque ellos pueden trabajar con trabajos esporádicos o trabajos en la casa o porque sus papás trabajan. Entonces hay un valor asociado a que el dinero implica un sacrificio, implica un esfuerzo para poder obtenerlo, por lo tanto gastarlo también tiene que implicar analizar lo que uno va a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que uno esperaría. O sea, es como el sujeto perfecto, digamos, que sabe que el dinero es importante, lo entiende y sabe que al momento de gastarlo hay que analizar ese gasto. Y lo más importante, diría yo, es que saben leerse emocionalmente. Porque ¿qué pasa desde la psicología? Que los adolescentes muchas veces pueden actuar de manera impulsiva, porque claramente son sujetos en desarrollo, no tienen su personalidad ya desarrollada, están en proceso de identificarse, de saber lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces muchas veces la emoción es lo que más los moviliza, la impulsividad. Y este grupo lo que hace es que lee o uno entiende, digamos, que lee su emoción y dice, oye, pero esto lo voy a hacer porque quiero, porque lo necesito, porque lo deseo, porque quiero parecerme a mi amigo, porque entonces dice, ah, no, pues, no, porque aquí estoy entrando en la trampa y en el juego del consumo por el consumo y no lo voy a hacer. Entonces yo diría que eso es súper importante en este perfil, que son capaces de darse cuenta de lo que sienten, de lo que necesitan, de verdad necesitan o de lo que le quieren y hacen este balance entre cuánto me costó a mí o a mis papás tener esa cantidad de dinero y si vale la pena o no invertirlo o gastarlo.
¿Tú crees que ahora, con el contexto actual en el que estamos, no solamente en el país, sino que mundialmente, con el tema de la pandemia, las cosas se están haciendo más caras, este grupo puede aumentar, se puede acentuar o puede cambiar de cierta forma estos hábitos austeros? Mira, yo creo que la pandemia ha desatado más consumo y puede ser que si nosotros replicáramos este estudio, fueran menos. Hoy día cambiase, sobre Sí, todo con toda esta lógica de la inmediatez, la llegada de los delivery, porque Claro, todo está al alcance de tu mano, de tu celular, las compras online que han aumentado, pero exponencialmente, claro. abruptamente. Entonces, como dice Jocelyn, eso puede cambiar. Y quiero agregar que en el perfil de los austeros también se da esta lógica de que ellos ahorraban, entonces con el tema del ahorro, ellos valoran mucho más su Claro. esfuerzo, porque yo ahorré esto, me privé de muchas cosas, o lo hicieron para una meta particular, por ejemplo, comprar el iPhone, pero estuvieron ahorrando año y medio, por decir así. Claro, es bastante curioso lo que están planteando porque como ahora estamos en pandemia, nos tuvimos que encerrar, o sea, afortunadamente no es tanto ahora, pero hubo un momento muy crítico en los que uno no podía consumir por el hecho de que uno no podía moverse y tuvieron que comprar cosas online, pero uno esperaría que en una situación de tanta emergencia, en donde las cosas quizás estén más caras, eh, quizás cuidar más el consumo, pero al final no se dio lo mismo por el hecho de que con una situación límite como una pandemia nacen más necesidades, por lo tanto puede aumentar también el consumo. Es que va también de la mano de la salud mental, porque esta misma angustia de estar encerrado, Completamente, la sí. soledad inclusive en algunos Claro. casos, o de repente conflictos dentro del mismo espacio, hacía de que uno no estuviese conforme consigo mismo y ahí marketing entra y dice, yo puedo solucionar todo, todo está al alcance de tu mano, de tu celular. Y ahí se dio esta lógica de estas compras así impulsivas por online. De hecho, por ejemplo, compras en 24 horas. Toda esta lógica de inmediatez que tú no tienes que esperar nada. Lo quiero, lo tengo. exactamente. Y hay un tema igual también, que bueno, yo no soy experta en eso, pero tiene que ver con el mundo de los juegos, el consumo de Sí, juegos. sí. Porque yo creo que eso es en los adolescentes, bueno, y jóvenes también, pero en los adolescentes es muy fuerte. O sea, yo lo veía en sobrinos en que ya no usan su mesada para comprarse algo físico, sino la usan para, La y aquí voy a, suscripción, las como que diga cosas, claro, monedas. eso, la Francisca seguramente sabe más porque yo, Sí. pero compran para mejorar su personaje y juegan en línea. Entonces, además, hay todo un tema ahí de consumo asociado a lo virtual y al cómo yo me valido. Ahora no entro en mi grupo de pares físicamente, sino me entro en mi grupo de pares virtualmente. Porque Claro. ahora tengo amigos con los cuales juego en línea y mi amigo tiene un personaje con tales características, entonces mi personaje o el juego en que estoy jugando también debería ir para poder. Entonces, bueno, ahí hay un tema que yo no, Claro. les digo, no manejo Es O el hecho de importante, poder sí. vincularse. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo por ejemplo tengo consola Nintendo que hay que tener para poder jugar. Por ejemplo, este juego de Animal Crossing, que es una especie como de Sí, vecindario de lo animalitos. conozco bien. Si Sí. yo quiero estar con otras personas, tengo que pagar una suscripción a Nintendo que es online para poder acceder a otros servicios. Claro, es muy importante lo que se plantea, porque claro, igual soy bastante testigo de esto, tengo muchos amigos que gastan en juegos, igual he llegado a gastar, ya comprarse un juego es un gasto en esto, y es importante porque cuando uno habla, muchas veces cuando se habla de consumo se habla de algo que es más bien físico, al alcance de la mano que se puede. Se puede tocar. Claro que se puede tocar, pero al final uno tampoco también tiene que considerar el hecho del consumo de productos que son digitales, no solamente de juegos, sino también plataformas que requieren pagos, como por ejemplo Los Netflix, servicios los de servicios de streaming, la streaming. música. claro, la Claro, música. Spotify, la música que ahora te ordena de cierta forma el descubrimiento de música, por lo tanto ahora no tienes que, por ejemplo, ir a una disquera a comprar discos, no tienes que grabar, no sé, pues casete en la radio, ni O de tienes que hecho recuperar descargar. canciones de muy de antaño que escuchaste Claro, por ahí y tú la buscas y la recuperas. por Entonces también tiene supuesto. un poco, una lógica un poco sentimental de Sí, poder, yo quiero la completamente. suscripción premium para poder tener acceso a todo. O también Spotify tiene esta cosa de la suscripción familiar, entonces Claro. toda mi familia puede tener acceso a la música. O Netflix también, que está
esta cosa de los múltiples usuarios, aunque ahora ha ido un poco en picada porque iban a cobrar adicional por otro usuario. Claro, Entonces, entonces, porque está la mala práctica, según ellos, de compartir cuentas, siento que no vivían en la misma casa. claro, igual ahí hay que tener en cuenta de que nuevos patrones de consumo producen también nuevos patrones de marketing y nuevos patrones también de, puede decirse, cobros por parte de los que venden estos servicios. Por lo tanto, en ese sentido tampoco es algo que solamente recaiga en uno mismo, sino que también recae en cómo estas lógicas de mercado van cambiando para adecuarse a estos nuevos hábitos de consumo o también para crear unos nuevos. Exactamente, yo creo que eso es súper importante, el tema de crear nuevos. Yo creo que el tema del marketing, el mercado, la industria, digamos, de- va generando nuevas lógicas y va instalando nuevas necesidades de consumo, que es lo que estamos hablando ahora. El tema de la virtualidad generó un espacio de consumo que hace 20, 30 años atrás no existía, digamos. Entonces, por eso este grupo, como para ir comentando un poco y cerrando este primer grupo, porque tenemos Por más su- para comentar, es tan valioso en el sentido de que es un grupo, digámoslo de alguna forma, más centrado, más sensato y que pudiera actuar de una manera más responsable ante estas presiones que recibe cotidianamente. Por supuesto. Bueno, y entrando también a las víctimas de estos consumos, no víctimas, pero sí quienes acentúan este hábito de consumo, entramos al grupo 2, los cuales son los materialistas impulsivos, y agrupan un 35% de los adolescentes, o sea, un grupo bastante importante también, a los cuales les importan mucho las posiciones materiales y les gusta siempre andar a la moda. O sea, hay el marketing tiene ojito también en este grupo. Y bueno, si bien son poco influenciables por sus pares, son muy impulsivos a la hora de comprar y no se resisten a una oferta o algo que les guste. Ahorran menos y no entienden mucho cómo funciona la economía. Es bastante curioso. Es como un híbrido entre los que más consumen y los que más ahorran. Estoy viendo más o menos. Sí, bueno, son menos ahorradores en realidad, no son muy buenos para ahorrar y lo que más marca este grupo es la impulsividad. Este que yo te comentaba en antes, que a diferencia de los racionales que piensan mucho lo que hacen, estos no piensan nada, digamos, se dejan mover por la emoción. Entonces son estos adolescentes que si están en línea, qué sé yo, y les llega tal vez una publicidad o algo, dicen, yo quiero eso. O sea, Lo lo necesito. necesito, o sea, o bueno, este grupo en particular no son muy influenciables por sus pares, pero sí les gusta andar a la moda, entonces tal vez no se influencian por el amigo, pero sí por las tendencias mundiales en moda. Hay algo muy importante Mm, que son las redes sociales. exacto. Las Mm, redes sociales acá son lo que son como la madre de todas las conductas actuales, principalmente porque los adolescentes lo que más consumen son redes sociales. Por supuesto. Porque de hecho esta investigación también tuvo una etapa cualitativa que fueron entrevistas. Entonces, a la hora de preguntarles por dónde se influencian, ya no ven tele, no leen el diario. Entonces, algunas hipótesis también en el fondo fueron un poco no cumplidas del tema de la publicidad que tradicional, pensándolo, porque antes nosotros mirábamos el diario, veíamos la tele, los comerciales o escuchábamos la radio, cosa que parece que ya es de la prehistoria, según. Claro. Entonces, nosotros ahí podíamos llegar a lo que era la publicidad, pero en cambio, en internet, redes sociales, yo veo, por ejemplo, de un teléfono, ya voy a ver un teléfono y te bombardean con anuncios de teléfono porque predicen tu conducta. Claro, los algoritmos ahí Exacto. hacen un Entonces trabajo bastante ahí importante. es como que te lo implantaran en los ojos todo el tiempo. Entonces es como que ya yo me voy, apago el computador, pero sigo pensando, hoy quiero ese teléfono, quiero ese teléfono. Claro, de hecho es bastante impresionante cómo el tema del marketing, el tema de los comerciales va cambiando mucho porque la generación anterior a la de nosotros se crió viendo tele, por lo tanto todo lo que era publicidad se basaba en mostrar publicidad en televisión, en radio, en medios en general. Pero ahora como existen las redes sociales, funcionan de otra forma. O sea, claro, los adolescentes no consumen televisión, no escuchan radio, no leen el diario, pero todo lo ven por redes sociales. Por lo tanto, el marketing, la publicidad se está enfocando en redes sociales
Y ahora tienen la ventaja de que tienen los algoritmos, tienen toda la tecnología a su disposición para poder predecir o también crear ciertos deseos de consumo. Entonces ahí es bastante increíble cómo va cambiando todo esto, toda esta construcción. Bastante impresionante y claro, o sea, efectivamente uno va influenciando en uno. Ahí también el rol de los influencers, que son en el fondo, el influencer dice, yo ocupo X objeto, si el influencer lo tiene, yo lo quiero. O sea, ahí está esta lógica de que no se dejan llevar por sus pares directos, pero sí por este otro par que está quién sabe dónde, pero que es una forma de validarse porque tengo el objeto que el influencer está promocionando. Sí, y bueno, lo que decías tú, Pablo, del mercado, o sea, la segmentación que hace el marketing es impresionante. O sea, yo creo que ahí estamos ante una tremenda industria, porque claramente ellos analizan patrones de consumo con sus algoritmos y le ofrecen al adolescente exactamente lo que el adolescente cree buscar o Uno se siente necesitar. bastante vigilado, o sea, uno ve quizás Sí. celular o quizás, no sé, alguna cosa que estaba viendo, quizás no por un tema de hábito de consumo, como con la intención de consumirlo, sino que solamente por ocio o porque dijo, voy a ver tal cosa para ver qué me da el mercado, qué ofertas hay. Lo ve por un momento y de repente uno tranquilamente en su tiempo de ocio, viendo redes sociales, de repente, publicidad de lo que tuviste. Entonces al final uno también se siente bastante vigilado en ese sentido. Sí, ¿no? Y tú o nosotros que somos ya adultos, nosotros decimos, oye, esto obedece a un modelo económico, aquí hay publicidad por medio, pero un chico de 12, 13 años, 14 años, Quizás no se haga esa crítica. y que además no tiene formación, o sea, nosotros con Francisca, tú ya eres estudiante universitario, entonces también tienes una crítica o un pensamiento mucho más abstracto, más elaborado. Pero un chico de 12 o 13 años que no tiene las herramientas conceptuales para discernir y que no tiene formación que le permita desarrollar ese pensamiento, claramente está mucho más vulnerable a eso y siente que lo que le está llegando por las redes sociales es exactamente, y no sabe por qué, pero saben exactamente lo que él quiere. Es como que, Claro. esto claramente es lo que necesito, y ahí va donde el papá, la mamá, los tíos, la abuelita, ojo, las abuelitas, los abuelitos, Claro. a pedir y decir, oye, ¿sabes qué? Esto yo lo quiero, esto lo necesito. Si yo no tengo esto, ya sea un juego, ya sea dinero para comprar cosas por internet, para los juegos, qué sé yo, mi vida va a ser un desastre. O sea, yo no voy a ser feliz si no tengo esto que, según lo que estoy leyendo en el entorno, me lo necesito y me hace Y feliz. ya, eso es lo Y otro. ya, exactamente. Claro, efectivamente. Bueno, pasando al grupo 3, al último grupo que se identificó en el estudio, son los ambivalentes e influenciables. Si bien solo agrupa al 14% de los adolescentes, una cifra menor, pero también importante, son los que más preocupan porque muestran muy alta impulsividad, apego excesivo por lo material y tendencia al consumo patológico. Se dejan llevar por sus pares y son los que menos entienden cómo funciona la economía y los menos satisfechos con sus vidas. ¿Qué diferencia puede haber entre este grupo y el grupo anterior? O sea, porque ambos tienen alta impulsividad, pero aquí estoy viendo que aquí es casi como una enfermedad, una adicción, más o menos. Claro, yo creo que exactamente ese es el gran tema con este grupo, que por suerte no es no tiene alta prevalencia, pero igual no es menor, es que el consumo es patológico. Cuando ya estamos hablando de conductas patológicas, estamos hablando de personas que empiezan a perder de alguna forma libertad porque sienten que ya no tienen control en su vida. Por lo tanto, si un adolescente cree que si no se compra o no le compran determinada tema, bueno, material, eh, ya se pierden, no se sienten angustia. O sea, yo lo necesito y si no lo tengo, me angustio, me deprimo, lloro, porque eso que creo que necesito supuestamente me reafirma como persona. Y aquí viene el juego un poco ilógico, porque claro, yo voy, lo quiero y si no lo quiero me pongo ansioso, qué sé yo, y cuando lo tengo se me pasa la ansiedad, se me pasa la pena, pero es súper momentáneo porque a largo plazo van a volver a sentir ese vacío, esa necesidad, esa angustia y van a volver a consumir.
Y va a ser así. Y empiezan en un ciclo que es muy perverso, que es el consumo por el consumo, creyendo que con ese consumo se van a sentir más felices, más satisfechos, pero finalmente a largo plazo eso no existe. Y también una lógica de arrepentimiento, porque volviendo al tema de que se trabajó con entrevistas, en este perfil se identificaron algunos sujetos, porque en las entrevistas decían, yo compro algo y después me arrepiento. También con esto de que son muy influenciables por sus pares, recuerdo un caso muy particular dentro de las entrevistas, que era una chica que se juntaba con sus amigas y decía, si mis amigas dicen que esto está bien, me lo compro. Entonces ahí es más directa la Claro, influencia y eventualmente puede que le haya gustado a las amigas esta ropa, pero después ya se la mira con más calma en su casa, es como, ¿por qué me compré esto? Y se da este patrón del arrepentimiento, el sentimiento de claro. culpa, que también al mismo tiempo puede pasar de que me siento culpable, compré esto, necesito otra cosa. Claro, puede tener una tendencia a la acumulación también, en ese Sí. sentido también. Bastante curioso lo que ocurre también con este grupo, porque al final, claro, con el tema también de la pandemia, este grupo también puede aumentar. O sea, con la inmediatez que se tiene con el tema de los envíos y todo eso, siento yo que puedes aumentar también este grupo, porque al final aquí está otra regla que entra al juego, que el caso de que te envían y no tienes que te envían tu producto y que tú no tienes que ir, por ejemplo, a una tienda física o algo por el estilo para tener ese producto. Entonces, en ese caso, claro, se ve más o menos la diferencia entre este grupo con el grupo 2. Bueno, pero estos grupos, una pregunta más o menos para finalizar esto. ¿Estos grupos son fijos? O sea, una persona que puede clasificarse como un racional austero, ¿tiene posibilidad de que por ciertas tendencias, no sé, que si gana más dinero o porque necesita ciertos contextos también personales, puede convertirse, por ejemplo, en un ambivalente influenciable? O sea, Podría ser, o sea, claramente estos son perfiles que tienden a agrupar, pero no son estáticos. Claramente una persona puede ir variando. Ahora, en general, cuando hablamos de perfiles y estamos hablando de actitudes, son más o menos estables, porque aquí a la base hay actitudes, o sea, hay tendencias a comportarse de una determinada forma. Y esas tendencias suelen ser relativamente estables. Ahora, si uno pasa por una crisis, si el contexto cambia mucho, claramente uno puede ir cambiando su actitud. O sea, yo podría tener una actitud austera ante determinada situación, pero puedo pasar por una crisis, por ejemplo, emocional fuerte, y esa actitud austera puedo pasar a ser una persona que voy a abordar mi crisis emocional a través del consumo, por ejemplo, y dejaría de ser tan austera como yo creía que era. Entonces podrían haber ciertos cambios, pero en general yo diría que son más o menos estables. y dentro de esa estabilidad pueden haber personas, o sea, obviamente, claro, puede haber personas que sean completamente de un perfil, pero pueden haber personas que comparten, por ejemplo, dos perfiles, por ejemplo, que sea en algunos casos de consumo, por ejemplo, con la ropa, sea un racional austero, pero por ejemplo es muy fanático de los videojuegos o muy fanático de la música, y en este sentido puede ser un ambivalente influenciable. Sí, puede ser, Es que el puede ser ser. humano es muy complejo y Claro, Sí. también plástico, entonces todo eso puede cambiar. O lo mismo que respondiendo un poco, apoyando lo que comentaba Jocelyn, de que si bien las actitudes son estables, también puede darse esta lógica de aprender la lección. Después de una crisis muy terrible, lo que es una persona impulsiva, materialista, que se haya visto con muchas deudas, después de haberlo pasado tan mal, se vuelve más consciente, más austero. Se puede dar una lógica virtuosa o crítica. Bueno, y de hecho nosotros debiéramos apuntar a que se diera lo que dice Francisca, que a través de la educación podamos avanzar y que cada vez sean menos las personas que se comportan en base a la impulsividad, a la emoción, a la compulsividad y más hacia la racionalidad, hacia la austeridad. O sea, que a través de la educación nosotros podamos ir claramente haciendo cambios y avanzando hacia la formación de ciudadanos y no de consumidores, que es como la base de lo que siempre nosotros trabajamos en el CEPEC, en el Centro de Psicología Económica y del Consumo, que tiene que ver con que nosotros no queremos que la gente entienda cómo consume para consumir. Nosotros queremos que la gente entienda cómo se instala un modelo económico neoliberal en Chile, qué es lo que la publicidad, el marketing, la industria social del consumo nos lee como persona y cómo yo, conscientemente, racionalmente, voy a actuar responsablemente en ese modelo. O sea,
Si yo te digo, yo siempre digo, si tú quieres comprarte un pantalón porque un día, no sé, te dio un poco de pena y fuiste al supermercado, al mall y encontraste un pantalón y te lo compraste, compra. Si querís ir a tomarte un cafecito porque andas un poco triste, tómatelo. O sea, pero entiende que lo estás haciendo Claro, por una necesidad y un tema personal tuyo, y que para la próxima podrías pensarlo un poco más, o claro. con el tema, y si el gran problema tiene que ver con el tema de las tarjetas igual, o sea, yo tengo acceso a comprar cosas de manera muy instantánea, muy rápida. Entonces, lo que nosotros queremos es que las personas, y ojalá desde muy chiquititos, adolescentes, incluso niños, empiecen a darse cuenta de cómo se comportan, por qué se comportan de esa forma, y a leer el entorno, decir, oye, esto lo estoy haciendo porque me están influenciando o porque realmente lo quiero. Claro, más ¿Cómo? bien tener que sean conscientes de que cada acción puede tener su consecuencia a Claro. Exactamente, corto o a largo plazo. Bueno, exactamente. entrando también a este tema y también finalizando más o menos este capítulo, ¿qué pueden hacer los adolescentes? Y no solamente los adolescentes, ¿qué pueden hacer las personas que conviven con adolescentes bajo su mirada? No sé quién puede empezar. Bueno, más, esto va a sonar un poco cliché, pero información, ser lo suficientemente sensible al entorno y crítico también, ya que no, el sistema no nos indica tú tienes que hacer esto, aquello, sino que tú también tienes una libertad, pero las decisiones informadas. Por ejemplo, cuando se hace una compra, por decir, con tarjeta en cuotas, saber cuánto es, cuánto interés, comparar, cotizar. Esas son como algunas conductas como cotidianas que nos permitirían ser más conscientes. Entonces, si le vas a responder a esta necesidad al adolescente, que sea de forma consciente. Lo mismo en estos mismos adolescentes, de que sean capaces de primero saber si lo necesitan porque es algo urgente, vital, o es por una necesidad creada. Eso es lo primero. Y ahí también se puede esta lógica de la cotización, ya que en el estudio pues, descubrimos de que los adolescentes cotizan. Entonces no es una cosa de que solo los adultos lo hacen, Claro. sino que por lo mismo es importante la educación económica y financiera para que sepan que todo esto es posible, que hay más opciones y más que todo tomar las decisiones informados. Eso es lo principal, tanto para niños, jóvenes, adultos mayores, siempre la información. Sí, exactamente. Como dice Francisca, es la información, la formación en temas económicos, y en el caso de los adolescentes en particular, yo creo que la conversación en familia. Eh, Ellos obviamente viven con sus papás todavía, con sus hermanos, y tener conversaciones en la mesa sobre economía es súper valioso. Yo me acuerdo de un estudio anterior que hicimos con más chiquititos, ¿sí? Había una cosa clave que hacía momento con mayor recurso y que finalmente tenía mejores estrategias económicas, y era que conversaban en familia. O sea, el papá que era un emprendedor o tenía algún negocio le contaba al hijo, mira, sabes que compré esto con un proveedor, pero también coticé acá. Entonces, el normalizar la economía en la casa es súper vital, sobre todo cuando son más pequeños y los adolescentes. El analizar las noticias, el conversar sobre, no le vas a hablar de temas técnicos Claro. económicos, claramente no, o sí, tal vez, no, porque no, digamos, Depende pero del interés también claro, que Depende. haya. también, pero me refiero yo que el conversar en familia sobre la economía, cómo se lleva la economía en la casa, también pasa mucho, un poco más grande, sí, que cuando se van a vivir solos se dan cuenta que sale caro, que, Claro. que hay que pagar una casa, que hay que pagar un El golpe de arriendo, realidad. que la luz es cara, que hay que cuidarla. O sea, si nosotros logramos instalar a muy temprana edad hábitos racionales, conductas económicas críticas, conscientes, claramente vamos a tener ciudadanos que se van a comportar de una manera más responsable. Y esa es la forma que nosotros tenemos, porque el modelo va a ser muy difícil cambiarlo, Por pero sí nosotros supuesto. podemos cambiar la forma en que nos comportamos dentro de ese modelo. Y como te digo, para mí, como bien dice Francisca, la formación económica y financiera es vital, pero también es vital la conversación en la casa. Claro, en conclusión, piénsale un poquito antes de comprar la última skin de LOL. No, o si va a consumir, que sea consciente de que tiene consecuencias a largo o a corto Claro, plazo. o que tiene que haber un esfuerzo para ello. Claro. Sí. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Agradecerles su compañía, una muy buena conversación, muy gratificante.
Y bueno, si les gustó este contenido, les agradeceríamos que lo compartan en sus redes sociales y que nos puedan seguir obviamente en las nuestras. Bueno, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Este podcast se desarrolló gracias al proyecto de extensión llamado Educación Financiera y Consumo Responsable, transitando de consumidores a ciudadanos, y con el apoyo de nuestro laboratorio audiovisual Núcleo TV, y con la colaboración del Servicio Nacional del Consumidor y el Instituto Nacional de la Juventud.